Hola, bienvenidos al programa Entrevista. Otra vez los saludamos desde La Habana, Cuba. Vamos a hacer una presentación bien rápida porque cuando presente a mi entrevistado será obvio el tema del cual vamos a conversar. Nos acompaña el ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca Díaz. Ante todo, ministro, muchas gracias por sumarse a las personas que han tenido la gentileza de darle unos minutos de entrevista a RT en español. Es un placer. Muchas gracias por la invitación. Ministro, se ha hablado mucho ya desde hace par de años sobre la entrada en vigor del título 3 de la ley Helburton y se sabe que ha tenido un impacto muy negativo en cuanto a las inversiones, ha infundido mucho miedo a los inversionistas, pero pocas veces escuchamos ejemplos concretos de las afectaciones que ha traído este título número 3. Se ha cuantificado los daños a la economía cubana. ¿Cuánto ha costado al país? Es muy difícil calcularlo porque el objetivo de la ley Helburton en general y de la activación del título 3, que es una medida más reciente, es crear temor en los empresarios para que no vengan a Cuba a hacer inversiones. La amenaza de que puedan ser demandados por otras empresas, la posibilidad de que sean sancionados sus empresas, todo eso crea un ambiente de especie de terrorismo en el marco de las inversiones. Y hay que tener en cuenta además que todo esto influye mucho en el ambiente financiero. Los bancos, todos estos negocios, aunque las empresas estén de acuerdo, pasan por el sistema financiero internacional, y cuando los bancos tienen temor también de hacer transferencias porque los pueden sancionar, todo esto crea... Es muy difícil calcularlo, pero te puedo decir que nosotros estábamos comprometiendo hace 2 años, todos los años, inversiones extranjeras por encima de $2.000 millones al año. Algunos años incluso nos aproximamos a 2.500 millones. Sin embargo, en estos últimos 2 años solamente hemos podido concretar negocios por 700 millones. Y si profundizas un poco más de los nuevos negocios que hemos aprobado y que están listos para implementarse, algunos no han podido comenzar a funcionar simplemente porque el capital no se ha podido transferir hacia Cuba. Bueno, seguramente hay muchos negocios que han abortado después de la entrada en vigor de este título número 3 y que quizás por cuestiones de seguridad no se mencionan, ¿no es así? A mí no me gusta poner ejemplos concretos precisamente porque las empresas pueden sentirse incómodas de que... Pero sí, hay negocios que ya estaban prácticamente listos y que se han malogrado simplemente por el temor a las sanciones. Y hoy por hoy, todas las empresas que vienen a hacer negocios en Cuba tienen preocupaciones con los papeles que tienen que ver con las propiedades de los terrenos, todo esto, porque es lo que finalmente le puede derivar en un tipo de demanda contra ellos. En ese contexto tan difícil, ¿qué puede hacer Cuba? ¿Cómo se le puede convencer a un inversionista invertir su dinero en Cuba, su capital en Cuba, tomando en cuenta todos estos riesgos, el riesgo incluso de ser sancionado por el país más poderoso del mundo? ¿Qué hacer? Está claro que el bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba es el principal obstáculo, no solo para la inversión extranjera, para todo el desarrollo económico y social de Cuba. Pero a pesar de eso, nosotros pensamos que Cuba ofrece atractivos importantes. Hay estabilidad, hay tranquilidad, hay incentivos fiscales también para el capital extranjero. Hay una masa de fuerza de trabajo bien preparada que puede asumir las nuevas tecnologías de manera natural. Pero lo más importante, pensamos nosotros, es crear un clima favorable a las inversiones. Y ahí es donde tenemos algunas dificultades. No hemos logrado realmente capacitar al personal, a los grupos negociadores. Hay muchas demoras en las negociaciones, a veces innecesarias. Esos son factores subjetivos que influyen, y nosotros estamos insistiendo mucho con las empresas cubanas, con las organizaciones empresariales, con los organismos patrocinadores,
porque según la ley 118 de la ley, o sea, la ley de inversión extranjera, tiene siempre un organismo de la Administración Central del Estado patrocinando el negocio en sí. Y nosotros necesitamos que todo ese personal trabaje con más proactividad, con más eficiencia, con menos demoras burocráticas y que la actividad avance entonces en un ambiente mucho más, yo diría, receptivo del capital extranjero. Y son esas las causas, las que acaba de mencionar, las que han hecho que, como usted reconoció hace pocas semanas en el Parlamento cubano, que la inversión extranjera en Cuba no haya obtenido los resultados que esperaba. Estos factores. Nosotros pensamos, aunque no se han hecho cálculos, o sea, no se han planificado resultados determinados, pero nosotros queremos que realmente la inversión extranjera sea un ingrediente fundamental en el financiamiento del desarrollo económico del país. Y para eso necesitamos volúmenes de inversión mayores. Nosotros, por ejemplo, incluso la política ha ido cambiando con el tiempo. Bueno, de la época en que no teníamos inversión extranjera, hasta que comprendimos que era algo necesario, pero primero lo veíamos como un complemento para las inversiones que hacíamos en Cuba, y ya hoy en el 7º y el 8º Congreso del Partido se plantea en los lineamientos que la inversión extranjera sea un elemento fundamental, importante, para atraer capital y poder hacer las inversiones que necesita el país. Usted recientemente presentó la nueva cartera de negocios de Cuba. ¿Cuáles son las novedades, los puntos más relevantes que la hacen superior a las carteras de negocios presentadas anteriormente? La cartera última que lanzamos, nosotros pensamos que no solo es diferente en el sentido que tiene más proyectos y tiene más capital, son más de 600 proyectos y un volumen de inversión que supera los 12.000 millones de dólares. Pero tiene algunas novedades. Bueno, la primera es que la presentamos en una plataforma digital. Ya no estamos editando un folleto. Esta cartera se va a seguir actualizando online de manera permanente a partir de ahora que ya la publicamos a inicios de este mes de diciembre. Segundo, estamos incluyendo en la cartera por primera vez proyectos que se generan a nivel local. Y esto está muy ligado a la nueva Constitución, que le da un peso fundamental a los territorios, a los municipios en particular. Y nosotros en esta cartera ya tenemos 60 proyectos que responden a iniciativas locales en los municipios. Y tercero, que la cartera también busca no solo grandes proyectos, que era lo que había sido tradicional, sino también pequeños proyectos. Estos mismos proyectos locales pueden ser proyectos de menos de $1 millón, de menos de 500.000, de $100.000, pueden ser, siempre y cuando el proyecto responda a necesidades locales y tenga una factibilidad económica que se pueda demostrar. Y hay un elemento también importante, que es que nosotros, con la aparición de las micro, pequeñas y medianas empresas, que las hay estatales, pero la mayoría son privadas, y las cooperativas, que ya tienen personalidad jurídica y pueden ser objeto también de atracción de capital extranjero, en las mismas reglas que rigen para las empresas estatales. Quiere decir, el gobierno aprueba cada proyecto caso a caso, pero se puede promover el proyecto, se pueden iniciar las negociaciones, y del lado del Ministerio de Comercio Exterior y la inversión extranjera, en particular la ventanilla única que tenemos para la inversión extranjera, le vamos a dar todo el apoyo a los interesados en el sentido de promover sus negocios. Bueno, hay un elemento que ya desde hace algún tiempo llama mucho la atención, y es el hecho de darle la posibilidad a los cubanos residentes en el exterior que puedan invertir en su país natal. Yo supongo que eso va más allá de lo comercial, de lo económico. Se ve también como un puente que Cuba establece con su migración, un nuevo puente entre Cuba y sus emigrados. Es evidente que tiene una connotación también política.
Pero nosotros desde hace mucho tiempo hemos estado promoviendo el diálogo con la comunidad de cubanos que viven en el exterior. La ley 118 se aprobó en el 2014 y el texto no discrimina para nada ni a los cubanos ni a ninguna nacionalidad. A los presas de Estados Unidos tampoco. El bloqueo viene del lado de allá. Nosotros no bloqueamos a nadie. Es verdad que realmente no tenemos muchos negocios, tenemos muy pocos negocios con capital de personas que son cubanas que viven en el exterior. Pero nosotros estamos abiertos a que... Y ahora con estas posibilidades que se abren de pequeños negocios o de negocios que van a las localidades, yo creo que ahí hay muy buenas oportunidades para los cubanos. En el reciente foro empresarial que hicimos en diciembre, que ustedes participaron, hicimos un panel especial para el tema de los cubanos que residen en el exterior para explicarles lo mejor posible cómo pueden hacer para invertir en Cuba. Ahora, ¿han hecho ustedes algún estudio sobre estos potenciales inversionistas? Porque quizás no sea la generalidad, pero lo que uno siempre piensa o ve de los cubanos residentes en el exterior es que es una migración con modestos recursos, no es una migración muy acomodada, por lo menos en su amplia mayoría. O sea, es factible, tiene potencialidades. Hay de todo. Nosotros hemos tenido conversaciones con empresas de cubanos que residen en el exterior, que son empresas muy poderosas y que se han interesado por invertir en Cuba. Pero tú tienes razón en el sentido de que lo que se ha ido haciendo y las posibilidades que más cercanas están son en el sector de los negocios más pequeños. Cuando en la última mitad del segundo periodo del presidente Obama mejoraron un poco las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, se restablecieron las relaciones diplomáticas, se establecieron diálogos en distintos sectores. También hubo muchos empresarios de Estados Unidos y cubanos residentes en Estados Unidos que se interesaron por hacer negocio en Cuba. Cuando llegó la administración Trump y se endureció mucho el bloqueo, como se conoce, se aplicaron más de 260 medidas, 263 para ser exactos, para reforzar el bloqueo, pues lógicamente el interés de estas empresas ha decaído. Pero hay en este momento empresarios cubanos interesados no solo en defender la necesidad de eliminar el bloqueo y de hacer negocios con Cuba, sino también interesados en hacer negocios concretos. Tengo entendido que en Vietnam y en China se aplicaron estas medidas de traer a sus nacionales para que invirtieran en el país y con muy buenos resultados. Claro, claro. O sea, siempre hay una relación que está donde uno proviene, nació o es hijo de padres cubanos. Esa relación no se pierde, ¿no? Hay incluso una canción de Buena Fe, creo que dice, voy de mi raíz a mi país. O sea, las raíces permanecen en todo sentido, cultural, pero también desde el punto de vista económico hay mucho interés de poder hacer negocios en Cuba. Y los ejemplos que tú mencionabas de China, Vietnam, son muy exitosos. O sea que nosotros para nada estamos en contra de eso, más bien lo contrario. Queremos atraer el capital de los cubanos que residen fuera de Cuba para invertirse en nuestro país. ¿Cuán difícil es traer a Cuba un barco de alimento, un barco de pollo, un barco de petróleo? Es real, es real. Con la administración Trump, el bloqueo llegó a niveles que era difícil uno imaginar, ¿no? Por ejemplo, sancionar un barco con tal de que ese barco no pueda transportar combustible a Cuba. El objetivo del bloqueo es ahogarnos, o sea, económicamente, rendirnos, lo que nunca vamos a hacer, pero rendirnos porque las dificultades económicas son tan duras. Y llegaron a esos extremos, sancionar al barco
El barco que venía, no, usted está sancionado. Entonces, para que le quite la sanción, no puede ir más a Cuba. Entonces, eso nos crea muchos problemas. Nosotros incluso importamos algunos alimentos de Estados Unidos, propio pollo, algunas cantidades se importan desde ahí y todo eso es un proceso muy complejo, porque nosotros tenemos que pagar por adelantado, no nos dan crédito. Tenemos que transportar en barcos que ellos seleccionan, no en nuestros barcos. Y entonces todo ese manejo financiero, donde pago, todo eso es bien complicado. Entonces, a veces se dan los casos de que el barco está contratado, todo eso, pero el barco no sale. Todo esto se ha agravado con la COVID-19, hay que decirlo también, y no es un tema solo de Cuba. Ahora hay una especie de crisis de la transportación internacional, los fletes se han triplicado y a veces tenemos ya compradas las cosas en contenedores, pero están en el puerto tal y el barco no viene y se demora. En fin, hay muchas dificultades de ese tipo. Pero lo del bloqueo realmente fue brutal, unas medidas de estas diseñadas para crearnos dificultades serias. Porque si no hay petróleo, bueno, entonces no hay electricidad, el transporte se va a afectar, claro. ¿Qué es lo que se pretende? No viene el pollo, bueno, entonces ¿qué quieren? Que haya escasez. Nosotros tenemos muchos problemas que son propios, pero no se puede desconocer el efecto que el bloqueo tiene en nuestra economía. Bueno, se han dado a conocer noticias de barcos que han tenido que comprar en el mar, porque no pueden tocar puerto cubano y han tenido que comprar el barco en el mar para que pueda llegar el producto a Cuba. Sí. A veces hemos tenido que llegar a la situación de decirle, bueno, ok, el barco ahora va a ser mío. Vamos a buscar el dinero, vamos a comprar el barco. Y para garantizar entonces que pueda venir el combustible, por ejemplo. Nosotros traemos combustible de Venezuela, no es un secreto. Entonces ellos tienen sancionado a Venezuela, sancionados nosotros. Es complicado, es bien complicado. A veces yo le digo a algunos compañeros que me preguntan, ¿y esto y esto? Y yo le digo, estamos haciendo malabares, porque es verdad que hay que hacer cosas muy imaginativas para lograr que no nos paralicen la economía y no lo van a lograr. Nosotros vamos a seguir luchando. Bueno, ya que usted hablaba de que hay algunos alimentos que se compran en Estados Unidos, esto le ha servido a ellos de argumento para decir que son uno de los principales socios comerciales de Cuba. Es un argumento que hemos escuchado incluso hasta en Naciones Unidas, cuando las votaciones del bloqueo y habla el representante de Estados Unidos, que usted respondería, ¿es cierto? Es falso, es falso. Esto es un comercio muy limitado en un solo sentido, porque es muy difícil para Cuba exportar hacia Estados Unidos. Nuestros productos más conocidos, como puede ser el tabaco o el ron, están prohibidos de entrar a Estados Unidos porque ellos han además aplicado sanciones contra las marcas, en fin, es complicado. Y lo que compramos nosotros ahí, que es exclusivamente alimentos, lo hacemos por una excepcional aprobación que dio el entonces presidente Bush después de un huracán. Ellos de manera un poco, yo diría, un poco así como que quieren que los ayudemos, vamos a mandar una misión para inspeccionar. Exacto. Y el comandante en jefe en aquel momento le dijo, si de verdad nos quieren ayudar, véndanos algunos alimentos porque están muy cerca, es un mercado que no... Y eso se ha quedado así, no se ha eliminado. Y sobrevivió a Trump. Sobrevivió a Trump, pero realmente se hace en condiciones muy difíciles ese comercio, que no se puede hacer intercambio porque, te repito, nosotros no estamos en condiciones de exportar como se hace en cualquier mercado para hacer un balance del comercio exterior. ¿Cuánto le cuesta el bloqueo a sus victimarios? ¿Cuánto le cuesta el bloqueo a los propios Estados Unidos en cuanto a posibilidades de negocio? Sí, porque de entrada les impide acceder a nuestros productos y servicios. Un país como Estados Unidos, donde hay mucha gente rica,
Por ejemplo, los habanos, que son los puros más famosos del mundo, no entran de manera natural a ese mercado. Y hay historias que no voy a repetir, pero incluso de altos personajes de los gobiernos de Estados Unidos La de Kennedy, que mandaban a buscar los tabacos. Y si tú vas hoy a Nueva York, por ejemplo, donde yo trabajé cuando era embajador ante Naciones Unidas, hay muchos tabacos cubanos circulando ahí que entran de contrabando, simplemente porque hay mucha demanda y la gente no puede comprarlo de manera normal, natural. Pero ese es solo un ejemplo. Realmente los propios viajes de los estadounidenses a Cuba. Cuba siempre ha sido un destino turístico importante para Estados Unidos porque están muy cerca. Los cruceros que eliminaron, en fin, todo eso al final afecta no solo a la economía de Cuba, y no digo a la economía estatal, a la economía cubana en general, porque el sector privado también se afecta con todas estas medidas de bloqueo contra Cuba. Pero al final los ciudadanos de Estados Unidos que de manera normal quieren visitar Cuba, conocer su historia, conocer sus atractivos turísticos, pues se ven también limitados por estas medidas de distintas administraciones de Estados Unidos. Ministro, hay países con los cuales Cuba tiene una excelente relación política, excelentes relaciones políticas. Sin embargo, esas relaciones políticas no se traducen en excelentes relaciones comerciales. ¿Por qué sucede este fenómeno? ¿Por qué no vemos en Cuba más inversiones de países como México, como Rusia, como Vietnam? Pero has mencionado países que tienen en los últimos tiempos bastante actividad en la inversión en Cuba. Vietnam, por ejemplo, ahora muy recientemente estuvimos reunidos cuando vino el presidente vietnamita a Cuba con muchas empresas interesadas. Ya hay algunas que tienen inversiones aquí, sobre todo en la zona especial de desarrollo Mariel, que como tú sabes es el enclave más atractivo para la inversión extranjera en Cuba. Y hay otros intereses que se están manejando, incluso inversiones considerables, importantes. Lo mismo ocurre con México, con Rusia. Nosotros hace pocas semanas organizamos un foro de empresarios de Italia que vinieron a Cuba y de ese foro surgieron 5 o 6 posibilidades de nuevos negocios con capital italiano. Y nosotros queremos hacer, ya lo hemos hablado con las asociaciones empresariales y con los gobiernos, por ejemplo, de México, de España. Queremos hacer foros similares en la primera parte del año 2022. La COVID ha limitado mucho este tipo de contacto directo entre las empresas y nosotros tenemos la suerte de tener bastante controlado el problema del COVID. No nos podemos descuidar, pero eso va a permitir que estos intercambios con las empresas se sigan haciendo. ¿Por qué no hay más? Por las mismas razones que no hay de otros países. O sea, todos estos obstáculos, los que impone el bloqueo, los que impone la propia situación económica de Cuba, que es un país de alto riesgo, tenemos atrasos en los pagos, tenemos este tipo de dificultades, tenemos dificultades con la liquidez para cumplir nuestros compromisos, y también los problemas propios nuestros que ya yo mencioné. Nosotros tenemos que ser mucho más eficaces a la hora de tratar con el capital extranjero, crearles las mejores condiciones posibles para que ellos puedan invertir en Cuba. Hemos aprobado incluso normas legales en esa dirección. Voy a poner un solo ejemplo. El decreto ley de la prenda y el decreto ley de la hipoteca, que están diseñados precisamente para que las empresas cubanas puedan utilizar esos instrumentos financieros como garantías para atraer capital extranjero. Y eso lo hemos hecho conversando con los propios inversionistas extranjeros, que nos han dicho, ¿y por qué este no me puede dar una hipoteca? Bueno, porque no estaba en la ley, ahora está. Todas estas cosas las tenemos que seguir manejando para hacer lo más atractivo posible
la posibilidad de invertir en Cuba. Todos esperamos que el 2022 sea un año mejor en cuanto a comercio exterior, en cuanto a inversión extranjera. Se espera también que sea un año mejor. ¿Tiene fe usted en que sea un año mejor? Nosotros somos optimistas. Pensamos que sí, que el 2022 va a ser mejor. Pero sobre todo lo que tenemos el compromiso de seguir trabajando de manera muy dedicada. Estamos tratando de aplicar la innovación en lo posible para hacer más eficiente la labor del ministerio, la informatización, una serie de pasos que estamos dando, la gestión por procesos de los temas. Y entonces, sí, somos optimistas. Vamos por lo menos a hacer un gran esfuerzo para que las cosas marchen mejor en el 2022. Bueno, solo me resta desearle suerte y también darle las gracias por estos minutos dedicados a RT en Español. Gracias a ustedes por la invitación nuevamente. Nosotros nos volvemos a ver en un próximo programa Entrevista.